Buenas tardes a todos, compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Hoy damos final a esta cuarta edición del ciclo sobre ciudad y arquitectura, la vivienda que habitamos, organizado por la sección de arquitectura de esta Real Academia en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Hemos acordado con la escuela la celebración de una nueva edición el año próximo y a la vista de cómo está siendo el desarrollo de la presente, estamos seguros de la pertinencia de colocar en el centro de la atención la cuestión de la vivienda de nuevo, pero también de ampliar en todo lo que podamos el acceso y la difusión de las ponencias y los trabajos que se exponen. La gran calidad de los proyectos e investigaciones que se han expuesto en las sesiones celebradas en la escuela exigen que nos esforcemos más en procurar que ese conocimiento y la presencia de alumnos y profesores implicados llegue, por supuesto, a los integrantes y asiduos a los eventos de esta institución, más allá del entorno puramente escolar. De todos esperamos una presencia compartida en ambos ámbitos. Estoy seguro de que avanzaremos en todo ello. Contribuiremos así al cumplimiento del reglamento de esta Real Academia, cuyos fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. Agradezco de nuevo al grupo promotor ABU el patrocinio de este nuevo ciclo, consolidando el objetivo de configurar un entramado de patrocinadores de estos encuentros que nos permita acercarnos en espacios de conocimiento y reflexión en torno a cuestiones que a todos deben preocuparnos. Gracias de nuevo también a la ayuda y gestión del arquitecto Javier Romero. Ayer asistimos a la conferencia de Rodrigo Carvajal sobre un determinado tipo de vivienda protagonista en un muy importante sector de nuestra ciudad en el siglo XX y de cómo se gestó ese episodio urbano de la historia de Sevilla, tan significado. Para la sesión de hoy hemos invitado al arquitecto Plácido González Martínez, que nos hablará sobre la vivienda como patrimonio en China, casos y experiencias en Beijing y Shanghái. Plácido es referente de una generación que con su esfuerzo y talento ha sabido establecer puentes de colaboración y conocimiento con otras culturas de un mundo, aunque antes visto inmenso y lejano, cada vez más conectado y del que nada debe sernos ajeno. Gracias, Plácido, y bienvenido a esta casa. Plácido es doctor arquitecto y urbanista, profesor titular del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica en la Universidad de Sevilla, editor ejecutivo de la revista Build Heritage, asesor del World Heritage Institute for Training in the Asia-Pacific Region, centro de categoría 2 de la UNESCO en Shanghái y miembro del Comité Ejecutivo de la Association of Critical Heritage Studies. Iniciado en la docencia como profesor asociado del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla en 2002, la compaginó con la investigación en patrimonio arquitectónico en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico entre 2005 y 2012, donde estuvo a cargo del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea y los registros Docomomo Ibérico para Andalucía Occidental. Tiene además en su haber la redacción del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX, que realizó en 2013 para el Ministerio de Cultura de España. En 2013 inició su experiencia docente investigadora en la Universidad Tongji de Shanghái, en cuyo College of Architecture and Urban Planning fue profesor visitante durante 3 años consecutivos hasta 2015. Ese año recibió la oferta de incorporarse como profesor e investigador permanente en el equipo del académico de la Academia China de las Ciencias, profesor Chang Qing, líder en materia de conservación del patrimonio en China. Aceptando esta invitación, entre 2016 y 2022 residió en Shanghái, donde alcanzó el puesto de profesor titular de la Universidad Tongji, siendo el primer extranjero en conseguir esta posición en dicha universidad a través del proceso competitivo de promoción académica del sistema universitario chino. Durante su estancia en China fue becado por el Plan Gaofen, Cumbre de Excelencia del Gobierno Municipal de Shanghái entre 2016 y 2019, y en 2020 fue distinguido con la figura de Eastern Scholar por la Comisión Municipal de Educación de Shanghái, nombramiento con vigencia por 3 años. Durante casi 15 años ha estudiado incansablemente el escenario enormemente prolífico y dinámico de la conservación patrimonial y la regeneración urbana en China, publicando artículos sobre estas temáticas en revistas de referencia internacional como Cities Habitat International, International Journal of Heritage Studies, entre otras.
En la actualidad prepara la publicación de un libro sobre la conservación patrimonial urbana de Shanghái para la editorial Routledge. Tras regresar a la Universidad de Sevilla con una beca María Zambrano del Ministerio de Universidades de España en 2023, hoy estabilizado como profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, sigue manteniendo una relación enormemente estrecha con China, donde viaja con frecuencia como invitado a universidades como Harbin Institute of Technology o Xi'an Jiaotong Liverpool University, y en su condición de delegado de la Universidad de Sevilla en el campus sino-hispánico de la Universidad Tongji. Pues Plácido, tienes la palabra. Francisco Torres, por la amable invitación a participar en este ciclo, al que voy a contribuir con esta conferencia de título La vivienda como patrimonio, casos y experiencias en Beijing y Shanghái, aunque usaré en general pues, el contexto más amplio de China como referencia para tratar cuestiones relativas al habitar, relativas a la cuestión de la vivienda y a su consideración patrimonial, que pienso, y esto es algo que traigo también como bagaje de vuelta desde mi regreso de China, pienso que ofrece desde esta visión desde afuera también la oportunidad de reflexionar acerca de cuestiones relativas a la vivienda en nuestro entorno más cercano. No deja de ser esto en cierta medida por la lejanía y también por la diferencia y los contrastes que existen en el entendimiento no solamente de qué es una casa, sino también de qué es el patrimonio, como una oportunidad para pensarnos también a nosotros desde nuestro habitar contemporáneo. Traigo esta imagen también como arranque porque no deja de ser una escena habitual del día a día de una ciudad como Shanghái, sometida a un proceso de desarrollo continuo y constante desde hace más de 150 años, cuando se convirtió en ciudad privilegiada para el intercambio y la conexión con Occidente, y sobre todo a partir de los años 90, cuando Deng Xiaoping, líder de la China de la apertura y reforma, y responsable también de ese desarrollo económico, designó a la ciudad como cabeza del dragón de China, ¿no? Como aquel lugar en el cual, abierto al intercambio exterior, no solamente se recibían influencias clarísimas en lo económico, ¿no? Por ser un lugar en el que las inversiones extranjeras se concentraron de manera realmente acusada, sino también como punto de referencia para la entrada de todo lo occidental a China. En ese sentido, al hablar de Shanghái, hay una palabra que en chino se dice el Haipai, que es el estilo de Shanghái, que viene a significar algo así como el cosmopolitismo, entendido en nuestro lenguaje occidental, y no hemos de perder también la referencia de que Shanghái tiene dentro del imaginario colectivo de China la misma consideración de ciudad global que puede tener Nueva York para Occidente. Un lugar al que todo el mundo va, del que prácticamente nadie es, y que termina siendo un centro de influencia dentro de esta cultura de una trascendencia innegable. A la hora de plantear el estudio de esta cuestión en China, que es enormemente compleja, lo que pienso compartir con ustedes es esta presentación estructurada en 4 grandes capítulos. En primer lugar, para ver la cuestión de la diversidad del hábitat en China y su estudio patrimonial, entendiendo también y aproximándonos, aunque sea de manera muy breve, a las características chinas, que creo que es importante siempre considerar. Hablar de la crisis de la vivienda, tanto en el contexto rural como en el contexto urbano, que determina fundamentalmente el cambio de apreciación acerca de lo que es el patrimonio y la vivienda como patrimonio hoy día. El inicio también en el punto tercero de los rescates, ¿no? de la primera activación de la sensibilidad patrimonial hacia la vivienda y cuestiones de intervención que planteo desde este paradigma de la ejemplaridad que resulta, para entender el contexto chino, de una operatividad realmente importante, sobre todo considerando, como vamos a ver a continuación, que al hablar de China siempre hablamos de un sistema enormemente caracterizado por los sistemas de gobernanza propios, un sistema de un Estado monopartidista, y también por unos paradigmas culturales completamente alejados a los nuestros, que vienen fundamentalmente de la raigambre del confucianismo. Y también la condición de modelos, ¿no? Que muchas de estas intervenciones tienen dentro de estos mismos sistemas de gobernanza para que, una vez que se comprueban su éxito,
y en esto hay que considerar la ciudad en China y también el medio rural en China como auténticos campos de ensayo, lugares donde se testea constantemente nuevas soluciones, proceder posteriormente a la aplicación y a su replicabilidad en otros contextos. Como decía, empezando por la cuestión de la diversidad, veré en primer lugar, o introduciré acerca de estas características chinas, hablaré de los primeros estudios que se realizaron acerca de la vivienda y también de las experiencias acerca de su patrimonialización. Como decía anteriormente, a la hora de hablar de China no nos podemos abstraer de que desde que en 1949 cambió el régimen y se implantó el Estado del socialismo con características chinas, todo está determinado por la presencia del partido y por la presencia de este sistema de gobernanza que resulta especialmente interesante compararlo con modos de gobernanza occidentales en su funcionamiento completamente articulado y estructurado. En China todo funciona como un reloj. En el momento en que el engranaje superior hace un movimiento, automáticamente todo el sistema se mueve y pasa muy poco tiempo desde que se toman medidas o se toman decisiones en este top y el tiempo que pasa en el que se empiezan a implementar en la cercanía o en el ámbito más cercano a los habitantes. Esta es una característica china fundamental que hay que considerar, que yo pienso que está vinculada claramente a lo político, pero que también tiene una raigambre cultural. En ese sentido, el funcionamiento del comunismo chino es totalmente diferente al funcionamiento del comunismo europeo, el comunismo internacional. Es un comunismo que conecta y que la clave de su continuidad hoy día es la manera que ha tenido de imbricarse con esta mentalidad confucianista, de la prevalencia de la jerarquía, que es algo que forma parte de la vida no solamente del Estado, sino también de las propias familias y de los hogares en China, y que de esta manera ha conseguido estabilizar y conseguir esta dinámica de desarrollo sostenido prácticamente desde el inicio de este proceso de apertura-reforma en el año 78 hasta nuestros días. También es importante a la hora de hablar de las características chinas de la diversidad enorme que tiene este país. Siempre aparece en los mapas como la Mancha Roja, un país que mide 5.000 kilómetros de norte a sur y 5.000 kilómetros de este a oeste y que es un mundo en sí. Dentro de China cabe Europa con África, tanto en población como en diversidad cultural, igual que Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Por tanto, hay que pensar que aunque exista un solo uso horario y se hable solamente un idioma y haya solamente un partido, en su interior existen 52 diferentes nacionalidades, regiones climáticas completamente diversas y, por supuesto, cuando hablamos de la cuestión del habitar, modos de habitar completamente diferentes, ¿no? Desde la tipología más característica de Shanghái, de la zona de Jiangnan, que es la del Sanheyuan, las viviendas de la zona de Gansu, que se construyen, viviendas troglodíticas que se construyen bajo tierra, las viviendas de Tíbet que tienen esta característica de fortaleza. Cada una requiere de un estudio que daría para varias tesis doctorales y para muchos años de investigación y lo que me interesa siempre es reseñar la diversidad y esta complejidad que existe en China a la hora de hablar de su composición territorial, de su diversidad cultural y de su población, que es lo más vasto y lo más apabullante de este país. Hay algo que pienso que es importante también reflexionar antes de hablar sobre la vivienda en China. Hay una referencia que a mí me parece muy interesante, publicada hace solamente 2 o 3 años, del trabajo de Wei Tao sobre la casa en el ámbito rural, que determina realmente y que pienso que ofrece un marco teórico bastante interesante para pensar en la cuestión de la vivienda ya a nivel no solamente de lo rural, sino también de lo urbano. En este sentido, hemos de considerar también que China es un país que desde hace solamente 5 años ha conseguido superar el 50% de población urbana. Es una sociedad rural,
Es una sociedad equivalente a lo que hubiera sido en España, la España de los años 50, años 60, en este movimiento masivo desde el campo hacia la ciudad. Y es precisamente en este análisis que hace Wei Zhao sobre la formación o la idea de home, la idea de la casa en China, cuando habla de cómo, por ejemplo, al considerar la casa en China hemos de hablar de todo el espacio que va más allá de las 4 paredes de la casa y de todos los espacios colectivos que complementan todo aquello que falta o todo aquello que no se puede desarrollar dentro de la propia vivienda. Hay otra cuestión muy importante que es la del desarrollo acorde a características locales. O sea, cada vivienda en China funciona de una manera diferente dependiendo de su lugar. Y en este sentido, creo que también luchamos contra la idea también, o la imagen bastante homogénea de las maneras de habitar que hay en China y que se han transmitido, sobre todo por los medios de comunicación, pensando que hay una conexión bastante importante con la cultura del terreno. Es importante también pensar en las cuestiones de la consanguinidad. Y en este sentido, el estudio y el análisis de la vivienda en China debe ir siempre vinculado a la idea de la familia. Porque cuando hablamos también de los atributos, que es lo que estudia este gráfico en la parte derecha de la cultura china, hay que hablar de la idea de familia y de la idea de la individualidad como conceptos que no aplican, tal y como los entendemos Occidente, a aquel contexto. En primer lugar, la idea de la individualidad, el self, ¿no? La persona no existe de manera autónoma, sino que va conectada a círculos más amplios que van desde lo familiar hasta lo estatal o al propio ámbito de trabajo. Hay una estructura familiar que, como decimos, está completamente determinada por esta idea de la jerarquía y una serie de prácticas rituales vinculadas al habitar que forman parte del día a día y que no, más allá de lo folclórico, pero el hecho de, por ejemplo, el Año Nuevo Chino, que se ha celebrado hace solamente 2 días, pero el hecho de empezar el Año Nuevo pues barriendo la casa es un símbolo realmente claro de la idea de renovación que va vinculada a este ciclo que marcan las anualidades. Y por último también yo creo que es bastante importante pensar acerca de cuál es la definición de casa, cuál es la palabra que se usa en China para denominar a la casa, que es ya. Ya es básicamente un carácter que está compuesto por una parte móvil, que es un techo, que es la parte que ven superior arriba con esta pequeña marca, y el símbolo que representa al cerdo. La casa es el lugar donde la gente guarda el ganado. Es un lugar, por tanto, marcado por una parte fija, que es el techo, pero por una parte que va cambiando, que es mutable. Es un lugar también en el que se habita, pero también un lugar en el que se produce. Y lo más importante, la idea de casa en China, que se define por este término, no solamente abarca el marco físico de la vivienda, sino que también se refiere a la familia. Pensemos aquí en Sevilla el caso de la Casa de Alba, ¿no? Es todo lo que se refiere a la propiedad, pero también al propio clan. Y esta idea de la pertenencia de la casa y de la vinculación de la casa a la familia y de que la casa realmente no está en el sitio físico, sino que está donde está la familia, es algo que cambia realmente la manera de entender la experiencia del habitar y de entender también el espacio doméstico. Acerca del estudio de la vivienda, y también me importa esto porque ha existido, y sobre todo en el cambio de siglo, como una idea de que China realmente pues, ha sido una máquina de destruir patrimonio, que en cierta medida, en gran medida lo ha sido, pero también creo que es importante reivindicar las corrientes que en China desde hace más de 100 años vienen estudiando la cuestión patrimonial con un rigor y con una profundidad que resulta realmente asombrosa en el momento que se pasa el escalón y se empieza a conocer, ¿no? La cuestión de la vivienda empezó a estudiarse en los años 50 en China y es precisamente ya en el marco del gobierno comunista, intentando sacar de ello lecciones que fueran, por un lado, llamadas a ser aplicables al diseño de las viviendas de producción masiva, tanto como también para definir una cierta idea de esencia o de identidad de los chinos vinculada al espacio doméstico.
En este sentido, los trabajos de Liu Ducheng o de Liu Ziping, publicados en los años 57 y 58, fueron referenciales y bastante innovadores en el sentido de, por primera vez, aproximarse a la cuestión de la vivienda desde el enfoque patrimonial al espacio doméstico, que es algo que en Europa empezó a ocurrir en los años 60, en los años 70, y que no de manera casual fue algo que se interrumpió de manera radical en el año 59. En ese momento, que es el momento del gran salto adelante, en el cual las prioridades dejan de estar en la cultura para estar en el desarrollo económico, pues todas estas cuestiones y estos estudios quedaron en cajones, muchas veces nunca publicados, y esperando a ser recuperados en un renacer de estos estudios acerca de la casa china que se produjo ya en los años 80. En este momento de la apertura y reforma, que se inicia con Deng Xiaoping y después de la Revolución Cultural, en el cual todo este inmenso tejido construido empieza a ser analizado con criterios patrimoniales y de una manera realmente laboriosa, puesto que hemos de pensar que todo el trabajo de documentación del patrimonio que se desarrolla en aquellos momentos en China se hace en unas condiciones extremadamente difíciles. En primer lugar, eran instituciones, universidades, departamentos de cultura, tanto nacionales como regionales, con una carencia de presupuesto absoluta, pero que de una manera gradual y progresiva y de una manera muy poco sistemática, si le pudiéramos llamar así, pues porque no existían estudios que fuesen realmente comprensivos acerca del territorio en completo, empezaron a dibujar un mapa de cuál era la situación de la vivienda y que se caracterizaba con este título que fue el de la publicación de Liu Xing, que fue una serie de volúmenes que ya estudió de manera sistemática en cada una de las diferentes regiones de China esta cuestión de la vivienda, que se tituló Laofanzi, que literalmente significa casas viejas. Casas viejas denunciando el estado de deterioro realmente brutal que existía en este tejido construido y que llamaba con una cierta urgencia hacia la adopción de medidas de conservación y de protección de estos elementos. Estos estudios fueron también en paralelo a la aparición de ciertos investigadores procedentes sobre todo de Europa y de Estados Unidos, como Ron Knapp, que desarrollaron también una labor realmente encomiable de exploración de estos territorios, ¿no? Hablando con Ron Knapp acerca de cuál era su experiencia de investigar en China en los años 80, hablaba de cómo había sitios a los que se llegaba, aldeas a las que había que llegar a pie, no había ni transporte por vehículo, a lo mejor ocasionalmente se podría atravesar una montaña a caballo, pero hablaba también de cómo el proceso resultaba, aparte de enormemente laborioso, muy enriquecedor por el contacto con las personas y de cómo muchas veces a la hora de identificar edificios de interés eran los propios habitantes de estos pueblos, cuando veían a un extranjero fotografiando un templo ancestral o una casa, los que le indicaban que 5 kilómetros más allá había otro pueblo donde había otro templo mucho más interesante. Y este snowball, ¿no? Esta manera de investigación en bola de nieve, fue la que, a través de personas como Ron Knapp, trabajando desde Taiwán en el inicio, pero posteriormente ya en el territorio continental de China, empezaron poco a poco ya a ofrecer una perspectiva acerca de esta riqueza enorme. Una riqueza que ha terminado también resultando en una patrimonialización de la cuestión de la vivienda en China. Saben ustedes que China hoy día compite con Italia en cuanto al número de registros incluidos en las listas de patrimonio mundial. 60 tienen en total cada uno de estos dos países, y de ellos hay 8 que sí se refieren en concreto a esta cuestión del hábitat de la vivienda, esta cuestión residencial, de los cuales los más claros son los casos de Pingyao, por atender a cuestiones tipológicas específicas, los casos de Pingyao, inscritos en la lista de patrimonio mundial en el año 97, de Sidi Hongzhen en el año 2000 y los Tulou de Fujian. Comparto con ustedes algunas imágenes, ¿no?, de estos tipos para ver esta cuestión de la diversidad a la que me refería anteriormente. Empezando por el caso de Pingyao, la primera ciudad que fue inscrita dentro de estas listas y en la cual se hace referencia explícita
a esta tipología de los Zhiheyuan, que es literalmente la casa de patios de 4 lados, es decir, casas que están definidas por un contorno muy parecido a la tipología de la domus romana, si lo pensamos así, y que hacen del patio central como el lugar tanto de producción, como el lugar de recogida de agua, lugar de la vida, de la extensión de la vida diaria. Y construido con estos materiales que ven ustedes, materiales enormemente humildes, ¿no? y surgidos de la cultura del lugar, ¿no? Como son el ladrillo o como son la propia madera. Viviendas que en Pinhao pues, también han ido también enfocadas en su declaración de Patrimonio Mundial, identificando ciertos elementos, como por ejemplo la casa del comerciante de vinagre, ¿no? En la cual se producía una especialización funcional entre la parte más pública de la vivienda destinada a los negocios del propietario y una parte puramente residencial, pero en la que, como ven ustedes, tanto la función comercial como la función residencial se construyen de la misma manera. Estamos hablando de la repetición de la misma tipología para el negocio y para el habitar, lo cual habla de esta idea de sencillez implícita o característica de este habitar tradicional en China. El segundo que quería destacar son las 2 ciudades de Shidi y de Hongchuan, en la provincia de Anhui, donde la tipología cambia y en lugar de ser el Zhiheyuan, la casa habitada o rodeada por los 4 lados por piezas habitables, es el Sanheyuan. Lo mismo, pero con 3 piezas, y en el cual el acceso se produce siempre de manera inmediata desde el exterior de la calle a este patio de dimensiones muy diferentes a las que hemos visto anteriormente, patios que son muy verticales. Esta región es de una densidad edificatoria realmente importante, pero como ven, donde se repite la misma humildad en los modos de construir, muros de ladrillo, elementos de piedra que dignifican a lo mejor, como ven ustedes, estas portadas de entrada, y la madera, siempre la madera como material que habla de la renovación constante que tiene la casa, como un lugar que no se piensa como algo permanente, sino como algo que se actualiza constantemente. Aquí tienen este diagrama, ¿no? de este esquema del Sanheyuan, dibujado por Ronald Knapp, donde se presenta esta idea del patio vinculado a la calle, pero completamente segregado de la calle, esta arquitectura de altísimos muros, de hasta 6-7 metros de altura, viviendas en dos alturas que colocan estos 2 patios, tanto en el exterior como en el interior, y segregando también las funciones. En este caso estaríamos hablando de una vivienda que en la parte baja concentra su función más pública, mientras que en las partes altas es donde se localizan las zonas de dormitorios. Una tipología realmente fascinante es la de los Tulou, que se desarrollan en la provincia de Fujian. Inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en el año 2007, los Tulou son un modelo colectivo realmente fascinante, en el sentido de por encontrarse en la provincia de Fujian, que es una provincia costera, sometida históricamente, periódicamente, a invasiones piratas, a invasiones de clanes rivales. Lo que buscaron dentro de esta idea del clan era este modelo en el cual vivían personas pertenecientes a un solo clan, que más que una vivienda parece una fortificación, y realmente tenía este carácter de defensa, ¿no? Un lugar enormemente cerrado hacia el exterior, pero que en el interior presentaba como esta imagen completamente fascinante, ¿no? de este tipo de vivienda, en el cual, a diferencia de lo que sería una vivienda en galería convencional, moderna, en la cual pues cada vivienda tendría su correspondencia, su correspondiente acceso desde cada uno de estas galerías, la vivienda se desarrolla en vertical. O sea, estaríamos hablando casi como de una tarta que se corta, y cada familia ocupa el espacio, el jian, que queda entre los pilares de la estructura principal. Localizando pues funciones más públicas, el almacenaje de grano y de comida básicamente, y la función residencial concentrada en las plantas superiores. Con esto hay también una cierta especialización de aislamiento respecto al bullicio de lo público, unos elementos públicos que, como ven ustedes, están vinculados siempre a la planta baja. Tradicionalmente se localizan en proximidad con estas zonas más públicas, pues lavaderos, aseos
íntimamente conectados a este templo, que es el templo del clan, en el cual pues, se venera a los ancestros, se venera a los antepasados, y que tiene esta condición completamente radical, ¿no?, en cuanto al aislamiento del exterior, pero también radical en cuanto a su capacidad de funcionamiento completamente autónomo, ¿no? Ven también cómo a esta misma tipología se pueden adherir ciertos elementos, como son la propia escuela donde se educaban los niños del clan, edificios auxiliares destinados a la producción. Es decir, estamos hablando siempre de unos tipos que, aunque fuesen enormemente cerrados o compactos, siempre daban también la oportunidad a su cambio o a su evolución, siempre dentro de ciertas reglas, ¿no? Se trata hoy día de una imagen ciertamente idílica, ¿no? Y los estudios que se han hecho y también estas iniciativas de patrimonialización sobre la vivienda pues plantean como un escenario realmente interesante acerca de lo que ocurre, acerca de este hábitat tradicional en China, pero se trata de un hábitat que ha estado sometido a una constante crisis, ¿no? Esta crisis, que es en primer lugar característica de lo urbano, ¿no?, que se produce en base al hacinamiento, es resultado también de una de las razones que llevaron en su día también al triunfo de la revolución en China, que fue la carestía de viviendas. El hecho de encontrarse en China en los años 30, ¿no?, al inicio de la invasión en el año 1937 por parte de Japón, en una situación en la cual la precariedad del hábitat era realmente apabullante, el inicio de una guerra que duró 8 años, y que supuso la detención absoluta de la economía y, por supuesto, pues una crisis de refugiados y una crisis de desplazamientos internos realmente importante, terminó después de la guerra en un proceso que no terminó de resolverse, en el cual la gente, en esta necesidad de encontrar una forma de vida o una manera de desarrollarse cercana a las ciudades, terminó pues ocupando periferias de ciudades como Shanghái o como Beijing, en chabolas, en barrios de asentamientos chabolistas, que en el momento de la llegada al poder en 1949 del Partido Comunista se propusieron acabar de manera radical con él. El modo o la tipología residencial característica de Shanghái, que ven ustedes aquí en esta imagen aérea, que es el Lilong, que es a nivel urbano esta estructura con una gran calle que funciona con una forma de espina de pez, y calles secundarias de una escala mucho más controlada, mucho más doméstica, un sistema inspirado, dicen algunos, en una mezcla, en una hibridación de los modelos tradicionales de vivienda de esta región, de la región del sur del río Yangtze, que corresponde a la tipología del Sanheyuan que he mostrado anteriormente, y también con el modelo de las row houses, que se desarrolló fundamentalmente en el Reino Unido al hilo de la revolución industrial en el año en la segunda mitad del siglo XIX, y que se trasplantó gracias a la iniciativa de los promotores inmobiliarios que llegaron desde Inglaterra aquí a hacer su fortuna en este país, con este modelo enormemente híbrido, que es el del Shikumen, que se trataba de un modelo de vivienda pensado inicialmente para ser habitado solamente por una familia, con una sección muy próxima a la que hemos visto anteriormente en el Sanheyuan, con un patio al que se accede directamente desde la calle, con unas zonas públicas de la vivienda segregadas de esta zona del habitar doméstico, y espacios que se destinaban al alquiler por parte de familias emigrantes vinculados pues, a la fachada norte, que es la menos cualificada de las viviendas chinas, o bien en estas buhardillas. En este contexto del cambio de régimen, en el año 1949, ¿qué es lo que se produce? Desde 1951 hasta 1953, un cambio en las leyes de propiedad, un cambio una ley de reforma que acabó con la propiedad privada de la vivienda, que pasó a ser propiedad del Estado, y que, con el objetivo de acabar con esta carestía de vivienda, lo que produjo fue esta situación que a mí siempre me ha resultado muy explicativa, ¿no?, de lo que ocurrió en aquellos años.
una vivienda ocupada anteriormente por una sola familia pasó a estar ocupada por 8, 9, 15 familias. No solamente, la idea inicialmente fue hacer que el propietario de la vivienda se quedase solamente en una habitación y familias que no tenían vivienda pues fueran acogidas, que compartieran servicios, que compartieran instalaciones como la cocina. Se pueden hacer ustedes una idea de la precariedad de esta situación, sobre todo cuando se planteó inicialmente como algo provisional, pero sigue siendo una situación que sigue ocurriendo hoy día. Yo tuve la experiencia de vivir en un shikumen de este tipo, básicamente con una distribución pues muy parecida a esta. Tenía un vecino que vivía en un descansillo de este tipo, con una altura libre para vivir de 1,20 m. Esta persona tenía que andar a gatas, hacía su vida diaria en la escalera, allí es donde interactuaba con el resto de vecinos, pero una idea de que la masificación y el grado de degradación al que se llega en este contexto de la precarización absoluta y de este chabolismo interior. El chabolismo dejó de estar en las ciudades, pero pasó a estar dentro del tejido construido, como digo, sigue existiendo hoy día. Y que también a nivel de políticas es uno de los objetivos prioritarios por parte tanto de la acción de los gobiernos del gobierno tanto a nivel nacional como a nivel local. Acabar con este estigma de lo que se llama, igual que este estudio de los años 80 que he llamado anteriormente, el Laofanze, las casas viejas. Este propósito es algo que sigue en curso hoy día, es característico de este proceso de modernización, y no solamente es característico de una ciudad como Shanghái, sino que cualquier ciudad, gran ciudad china, a la que se acerquen ustedes con este tejido histórico extenso, como es el caso de Beijing y su tipología característica, que es el Zhiheyuan, parecido al que hemos visto anteriormente en Pingyao, verán las mismas historias, ¿no? Como viviendas inicialmente pensadas para ser disfrutadas por una sola familia, que contaban con esta distribución, insisto, tan parecida a la de la domus romana, ¿no? Tal vez la única diferencia sea que los ejes siempre son ejes que se producen, los accesos se producen de manera quebrada desde el exterior, pero que hablaban de las mismas ideas de la jerarquía aplicada a la conformación del espacio doméstico, ¿no? De lo más público a lo más privado, de la posición del señor de la casa, estamos hablando también de un sistema patriarcal en esta posición preeminente, y la división también por géneros en diferentes salas de la vivienda. Un contexto que, lejos de la idealización que muchas veces se ha producido, sobre todo por parte de investigadores occidentales acerca de la desaparición acelerada de este tipo de entornos dentro de la modernización progresiva de los centros históricos en China, creo que es importante pensar en lo insostenible de las formas de vida en este tipo de contextos, ¿no? Como digo, existe siempre esta idea de romanticizar, yo no sé cómo se podría decir, como tener una visión romántica sobre este Beijing o sobre este Shanghái que poco a poco va desapareciendo, pero libros como el de Harriet Evans, la profesora que lleva muchos años trabajando sobre estas cuestiones en Beijing, que publicó este libro hace 5 años, ¿no? Y que realmente recomiendo su lectura, cuando habla de Beijing from Below. Habla de la gente que vive en estos lugares y de todos los conflictos que en estos lugares existen, porque lejos de llegar a estos sitios como turistas, hacer fotos, ver de cómo vive la gente de esta manera tan humilde, hay historias de una enorme violencia, violencias de género, violencias políticas, violencias también policiales, ¿no? Hay una historia terrible de esta pareja de migrantes que vienen de Sichuan y que periódicamente son devueltos a su región de origen porque no tienen el hukou, que es el pasaporte interno que funciona en China y que te da permiso para residir en ciertas ciudades o en otras no, ¿no? Y cómo a pesar de eso la gente sigue volviendo a este tipo de lugares. Nos hace también una idea para pensar en que China sigue siendo un lugar en el cual la gente sigue confiando, sigue habiendo unas expectativas de progreso y de mejoras realmente altas. Pero, insisto, se trata de un entorno que está llamado completamente a desaparecer, en el cual la precariedad,
no solamente social, sino también constructiva de este ambiente construido, es realmente notoria. Es importante hablar también de este mismo proceso en el ámbito rural. Una vez que en el año 49 triunfa la revolución y se produce esta ley de reforma de la propiedad en China, afectó tanto al urbano como a lo rural. Y en lo rural lo afectó con una especial violencia. Saben ustedes que de las principales motivaciones también del triunfo de la revolución fue acabar con el sistema feudal. Un sistema feudal que venía desde la época imperial, que realmente pues, hacía que hubiera casos de esclavitud, tal como suena en un país como China hasta los años 40, y que una vez que se inició este proceso de reforma llevó pues, a la expropiación también y al asesinato pues, de los grandes propietarios y no tan grandes propietarios. Hay un cálculo que dice que entre el año 1949 y el 52 fueron asesinados entre 1,5 millones y 2 millones de propietarios rurales, sencillamente pues porque se trataba de esta cierta idea de revancha, un sistema que motivó a su vez el mismo proceso que hemos visto en lo urbano, la apropiación de estas grandes viviendas, su subdivisión y su repartición y, por supuesto, el inicio de un proceso de degradación que sigue prácticamente hasta nuestros días. A esto se suma también lo ideológico. Todas estas viviendas que vemos hoy día inscritas en los sitios de patrimonio mundial corresponden a familias con una cierta notoriedad. Cuando triunfa la Revolución Cultural en el año 66, la idea era acabar con el mundo viejo e construir un mundo nuevo, que es lo que aparece en este lema que muestra como un guardia rojo machaca todo aquello que se identifica con lo tradicional. La estatua del Buda, la representación de Confucio, la religión extranjera, la música extranjera, etcétera, etcétera. Claro, todo eso tiene un efecto en el ámbito rural, las grandes residencias, ¿no?, que hoy día se consideran que forman parte de un patrimonio residencial de enorme valor en China, cambiaron completamente su significado y pasaron a ser mostradas pues, en los mismos términos que hoy día mostraríamos un campo de concentración. Un caso evidente fue la casa de este personaje, Lin Weizai, un comerciante enormemente rico de la provincia de Sichuan, que una vez que triunfó la revolución fue, por supuesto, ajusticiado y su vivienda convertida en un espacio en el que se mostraba el grado de depravación al que había llegado esta acumulación de propiedad y que no dejaba de ser un mensaje político, ¿no? En aquel lugar fue donde en el año 65 se desarrolló esta obra artística, ¿no?, de Zhao Yutong y Wang Wenyi, el patio de cobro de impuestos, que es una representación de esta escultura de realismo socialista que mostraba esta desigualdad y esta disparidad entre los grandes propietarios y los campesinos que llegaban para pagar el alquiler bajo la mirada siempre del dueño, ¿no?, con su abanico, con el perro dispuesto a morder pues, al anciano que llega sin poder sostenerse, a la madre que sostiene a un hijo famélico, esta idea de la revancha y de la venganza que está completamente presente y que, por cierto, se recreó en la Bienal de Arquitectura, en la Bienal de Arte de Venecia hace escasos 10 o 15 años. El resultado fue el desfiguramiento de muchísimas de estas grandes residencias que hoy día, incluso cuando se visitan estas grandes casas de la provincia de Anhui, por el hecho de identificarse a este sistema feudal, se siguen mostrando con estas cicatrices, ¿no?, que fueron en el momento del triunfo de la Revolución Cultural llamados literalmente pues, a desaparecer, ¿no?, por representar esta conexión con la tradición. Hay otro fenómeno que es más reciente, que es el del vaciamiento urbano. Dentro de las políticas de desarrollo más recientes está el plan quinquenal que se aprobó en el año 2006, que estaba llamado a construir un nuevo campo, un nuevo medio rural. Un nuevo medio rural que bueno, básicamente hoy día ha terminado siendo un lugar en el cual nadie quiere vivir
y del cual todo el mundo quiere huir, y en el cual no solamente se produce una degradación de todo ese tejido construido que pasa a ser deshabitado, y en este sentido pues imágenes como estas pues son habituales cuando se visitan estos sitios patrimoniales. Esto está en este sitio de patrimonio mundial, en Hongsun, una de las grandes casas abandonadas, sino también un drama social, en el hecho, por ejemplo, de que haya familias en las cuales la estructura se rompe cuando los padres emigran desde el campo a la ciudad y dejan a los hijos al cargo de los abuelos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto a largo plazo? Pues igual que la política del hijo único en China, realmente son difíciles de prever, pero seguro que no van a ser consecuencias positivas. Todo esto atañe al hecho del habitar y también a la experiencia y a la memoria que tienen las personas acerca de los lugares. A la hora de hablar de memoria, yo me refiero siempre a la experiencia de una profesora que tuve allí en Shanghái, que me daba clases de chino y a la que yo recibía para dar clases particulares, y que hablando con ella me comentó que vivía en el mismo barrio, antes de mudarse, en donde vivía yo. Esta es la zona de Xintiandi, donde hoy día pues, podemos encontrar los alquileres más caros de toda China. Yo no vivía en uno de estos, yo vivía en un lugar mucho más modesto. Yo vivía en estos shikumen, que estaban localizados aquí al sur de esta gran zona de desarrollo. Y esta chica que me dijo que ella sabía llegar a este barrio perfectamente porque era vecina del barrio, que había vivido aquí, cuando le pregunté dónde vivía, me dijo que no estaba muy segura dónde era. Y le enseñé una imagen parecida a esta y le dije, nosotros estamos aquí, ¿tú sabrías identificar dónde está tu casa? ¿De dónde te mudaste tú? Ella dudó y empezó a intentar localizar el sitio y resultó que su vivienda, su casa estaba aquí. Y en el momento que la identificó empezó a llorar, porque me contó a continuación cuál había sido el proceso por el cual su familia fue expropiada en nombre del interés general, que esto es algo que el interés general no es un concepto bastante maleable y bastante flexible, y fue relocalizada su familia a un lugar en la periferia de Shanghái, con una compensación que se establecía por un apartamento en el centro de Shanghái, 3 apartamentos en la periferia, pero no dejaba de ser una compensación cuantitativa. Todo lo cualitativo cambiaba, ¿no? Todo lo cualitativo desaparecía. Y hemos de pensarlo por contraste con la imagen de este sector de la ciudad hace 25 años. En este sector de la ciudad, que es el barrio de Taipingqiao, residían 70.000 personas. Hoy día la población claramente ha cambiado. La población se sitúa alrededor de las 5.000 personas. Como ven ustedes, ocupando este modelo de desarrollo intensivo de altísima densidad, y donde, aquí volveremos más tarde, se conservan ciertos elementos, intentando, por así decirlo, como mantener un ingrediente de lo histórico siempre presente o intentando garantizar la continuidad histórica de este tejido. Claro, esto da lugar a fenómenos tan bizarros como esto, ¿no? Como es el fenómeno de lo que se llaman las casas clavo, ¿no? En este proceso de negociación, aunque hablamos de un proceso de expropiación que puede sonar como muy brutal, hay reglas muy marcadas y uno no está obligado a abandonar su vivienda hasta que realmente firma un contrato por el cual las condiciones son mutuamente acordadas. O sea, este tipo de situaciones en la cual un propietario resiste hasta el final, aunque el resto del solar se desarrolle y se construya, son muy habituales, pero forman parte también de cómo existen dentro de las limitaciones y de las características chinas ciertos derechos que pueden siempre hacer valerse. Pero situaciones que han dado lugar a esta sustitución progresiva del tejido histórico residencial tradicional de Shanghái, y en el cual, por así decirlo, como el clavo último, la puntilla última en el ataúd, fue la crisis del COVID, ¿no? Todas estas viviendas, todos estos shikumen, fueron inmediatamente identificados como lugares insalubres.
realmente lo eran. O sea, las distancias de seguridad no podían mantenerse y esto era ya llover sobre mojado, lugares en los cuales la población vivía en condiciones de hacinamiento realmente importantes y donde se produjo un fenómeno realmente curioso, que fue en el momento del cierre de la cuarentena que se hizo en Shanghái en marzo, va a ser ahora ya 4 años, en marzo de 2022, hubo algo que diferenció completamente a la cuarentena que se vivió aquí. Aquí siguió habiendo suministros, en Shanghái se cortaron los suministros. Esa carencia que pues yo que vivía con mi familia en un lugar, uno de estos bloques de alta densidad, ¿no?, donde me mudé y donde la población era mucho más joven y donde teníamos acceso a través de Internet pues a proveedores que nos traían en el mercado negro a partir de las 12 de la noche, todo aquello que necesitábamos, la gente que vive aquí, ancianos que no saben usar un móvil, ancianos que viven solos, ancianos que realmente no saben valerse por sí mismos, hubo situaciones realmente dramáticas de gente que murió por inanición, sencillamente porque estos límites de la casa realmente fueron cercenados, ¿no? Y esa vida diaria que realmente se desarrolla fuera de las paredes de la casa, dejó de tener continuidad. Claro, el COVID ha sido la excusa perfecta para que hoy día en el centro de Shanghái el paisaje sea este. Un paisaje de casas completamente tabicadas, donde la población ha desaparecido, han sido trasladados después de estos acuerdos pues a otras zonas periféricas de la ciudad y donde desde hace ya más de 10 años, y el COVID, como he dicho, es solamente una aceleración de este proceso, existe como un limbo acerca de lo que va a ocurrir. No se sabe realmente si este tipo de viviendas van a ser restauradas, cuántas de ellas van a ser demolidas, pero tengamos en cuenta que se trata de una extensión equivalente a la mitad del centro histórico de Sevilla, es decir, de un casco histórico realmente importante. ¿Qué cuestiones relativas al patrimonio y a la vivienda son de reseñar hoy día también como características y que en cierto modo desafían nuestra manera de entender el patrimonio? Yo traigo 2 casos que son como muy llamativos, que surgen también de la experiencia del estudio de estos fenómenos allí, que son los desmontajes y los desplazamientos, también coherentes con la manera de entender el tejido construido en este país. Dentro de esta degradación del medio rural y de esta desaparición progresiva de la vivienda en estas regiones, hubo un proceso bastante curioso de traslación, de desmontaje de gran parte de estas arquitecturas de los lugares en los que estaban originalmente radicadas a otros lugares donde se consideraban que podían ser más útiles. Es una tendencia que existió en toda China a lo largo de los años 80, cuando no había límites desde la legislación para que se produjera la compra de propiedades, su desmontaje, su almacenaje y su ensamblaje en otros lugares. Desde hace escasamente 10 años sí hay límites para este tipo de intervenciones, pero que hicieron posible, por ejemplo, que edificios enteros como este Yingyutang fueran reconstruidos a finales de los años 90, desmontados en la provincia de Anhui y reconstruidos en la periferia de la ciudad de Boston. Hoy día el Yingyutang es un museo viviente, tal y cual se desmontó de la localidad de Anhui donde se encontraba y reconstruido con fidelidad absoluta en su posición actual. Esto es algo también que forma parte de un proceso muy interesante vinculado al auge de las industrias turísticas, del turismo en este medio rural, que forma parte de las políticas de revitalización del medio rural. Viene siendo una tendencia el operando a nivel de provincias, el intensificar el carácter patrimonial de ciertas localidades, trasladando edificios patrimoniales de localidades contiguas a estos pueblos en los cuales se produce esta conversión a pueblos turísticos que están, por así decirlo, como dopados, alimentados por estas arquitecturas que son trasladadas desde 5, 10, 20 kilómetros de distancia y reconstruidas en estos marcos totalmente ideales, que bueno, hay gente que habla como de pueblos fake, ¿no?, como de pueblos falsos. Aunque tengan esta connotación de falsedad, son muy reales, son muy visitados,
son parte también de políticas de desarrollo turístico y patrimonial sobre las cuales no podemos, no podemos en absoluto obviar. El caso de Juan Linzun, estudiado por Ana Paula Pola, que es una investigadora italiana que ha hecho un trabajo realmente encomiable sobre este fenómeno, pero que se trata de un fenómeno realmente extendido, ¿no? Gente como Jackie Chan, muy famoso en la industria del cine, también es famoso en China por tener su propia colección desde los años 80 de casas compradas en la provincia de Anhui, que han sido reconstruidas en Hong Kong, en Singapur, en otra ciudad de Anhui, en Bengbu, un parque turístico que fue inaugurado con David Beckham, que ven ustedes aquí en la imagen, que deja o muestra a las claras cómo se vincula este resurgir del turismo en las zonas rurales a esta traslación o estos viajes de la arquitectura tradicional. Un caso que pude conocer de cerca de este otro personaje, de Qin Tongqian, que desde los años 80, y este hombre era jardinero de una familia bastante rica alemana, empezó a interesarse por el arte que coleccionaban esta familia alemana y empezó a crear también su propia colección. Empezó comprando ciertas antigüedades, pero empezó poco a poco a acumular también viviendas que iba comprando en la provincia de Anhui y que, cuando tuve la oportunidad de visitar este almacén, que es una antigua base del ejército chino, me contaron pues todo su sistema de clasificación, de desensamblaje, etcétera, etcétera, donde tienen más de 2.000 casas desensambladas a la espera de ser reconstruidas. Nos podemos imaginar, como una tienda de antigüedades en esteroides, ¿no? Realmente todo lo que pudiéramos imaginar que pudiéramos adquirir de antigüedades se encuentra aquí, es propiedad de esta persona. Pero claro, se hace valer, y esto es bastante respetado en los medios académicos chinos, porque este empresario, al mismo tiempo que, por así decirlo, salva el patrimonio, también a la hora de reconstruirlo recurre a artesanos locales, a los que les da un empleo. Forma también a nuevas generaciones para que aprendan estos oficios y es la parte intangible del patrimonio la que valida, en cierto modo, este proceder. Con lo cual, no podemos nunca operar según blancos y negros, ¿no? Siempre hay una serie de matices muy coloridos que afectan a esta cuestión. Y que se plasman en estas reconstrucciones. El caso de esta empresa de Shenzhen pues se desplaza más de 300 kilómetros en esta zona de Huizhou a la periferia de Shanghai, a la periferia de otras localidades como Hangzhou y Shaoqing, creando estos hoteles idílicos. Una estancia de una noche en una de estas viviendas cuesta más de 300 euros. Son establecimientos pues que no solamente están orientados para que la gente pernocte, sino cada vez que hay una presentación de Louis Vuitton o de un nuevo modelo de Ferrari, tiene lugar en este tipo de contextos. También se da una paradoja, que es que muchas veces se encuentran, y esto lo hablaban los gerentes de estos hoteles, con reticencias por parte de muchas familias que cuando se quieren hospedar en estos hoteles no quieren quedarse en las casas viejas porque lo identifican con espíritus o con ciertas supersticiones que les den como malfario, ¿no? Y que intentan evitar. Pero como decía, se trata de un proceso de reconstrucción que es polémico, pero que tiene, como estoy diciendo, esta doble cara. Y otra cuestión de la que quería hablar, que es la moda muy reciente en China, que es la de los desplazamientos. Muy reciente, el caso más llamativo ha sido en este barrio de Changyuan, en Shanghai, donde esto se retransmitió en directo en televisión, usando un sistema robótico, se desplazaron 2 manzanas de Shikumen, un total de 100 metros, para hacer sitio a una excavación que era necesaria para crear espacio de aparcamiento y espacio comercial subterráneo, después de lo cual, para recuperar la autenticidad del lugar, fueron colocados de nuevo en el lugar donde estaban, ¿no? Todo es mutable,
todo es negociable, todo es flexible en este contexto. Y acabo ya mi intervención, y creo que me estoy ya pasando, pero bueno, con la cuestión a la que me refería anteriormente, de la ejemplaridad que tienen las intervenciones en patrimonio en un contexto como el chino y en un contexto en ciudades, sobre todo como Beijing y Shanghái, que siempre se venden como las experiencias del éxito. Todo lo que se hace en estas grandes capitales, siguiendo esta lógica jerárquica, luego es replicado en ciudades de segundo nivel, etcétera, etcétera, hasta la extenuación, por supuesto, no siempre con el mismo éxito que ocurre en estos grandes centros. Este tipo de intervenciones en el tejido construido de Shanghái han venido teorizándose en los últimos años, adscribiéndose fundamentalmente a 4 modelos. 4 modelos que tienen algunos de ellos ciertas conexiones con maneras de intervenir en nuestro contexto occidental y que reciben los nombres asociados a cada uno de los barrios en los que se han implementado. El primero de ellos, el modelo Jianyeli, desarrollado por una empresa global, un estudio corporate de arquitectura como es el de John Portman, alguien que realmente hizo su carrera y su fortuna auténtica, no solamente en Estados Unidos, sino en China, donde podríamos hablar casi del efecto de una bomba de neutrones. Cae, desaparece la población, se mantiene lo construido y entra una nueva población. Claro, la nueva población que entra, por supuesto, después de haberse restaurado estas casas, estas viviendas a su estado original, son de un nivel adquisitivo realmente alto, también tienen ciertos usos vinculados a lo turístico, pero no deja de ser como este proceso de sustitución radical de la población, pero el mantenimiento de la misma función residencial. Existe otro modelo, que es el de muy europeo en su inspiración, que es el modelo Bugaoli, realizado en uno de los grandes Lilong del centro de Shanghái, la Cité Bourgogne, que fue promovida por un empresario francés, y en el cual el modelo de intervención ha sido más próximo al que se desarrolló en Alemania en los años 80 con la IVA, la llamada renovación urbana respetuosa, la Behutsame Stadterneuerung, que habla más de cirugía urbana, de atender a un diálogo con los residentes en estos lugares para saber cuáles son sus necesidades. Algo tan básico como un inodoro dentro de la vivienda, pues es una mejora realmente neta para no tener que compartirlo con otras 10 familias. El hecho de tener tu propia cocina dentro de tu vivienda y no en el lugar de las cocinas comunes que se suele encontrar en las plantas bajas, y mejoras relativas, pues aislamiento acústico, aislamiento térmico, etcétera, etcétera. Experiencias en España conocemos también bastante exitosas, como la de la Oficina de Rehabilitación de Santiago, ¿no? que ha operado también según este planteamiento muy técnico, y que ha sido promovida por el Departamento de Planificación Urbana de Shanghái, pero que desde sus inicios, y esto es una experiencia que se hizo en el año 2000 y que se mantiene todavía hoy día como experiencia modelo, es totalmente insostenible, básicamente porque esto es un gasto continuo, no ofrece ningún tipo de rendimiento a unas arcas públicas que realmente se alimentan en base al desarrollo inmobiliario. Cuando Portman hace el desarrollo de Jianyeli, paga unos impuestos realmente elevados a un gobierno municipal que luego puede invertir en la construcción de las viviendas a las que traslada la población. Se trata casi de un circuito cerrado, muy sencillo en su funcionamiento, pero que, claro, cuando hablamos de intervención pública en vivienda, que es lo que esperaríamos en un contexto como el español o como el occidental, realmente es una vía cancelada. La experiencia de Bugaoli, aunque se considera modelo, no ha vuelto a ser replicada en este contexto. Hay otra que es muy importante, que es la de Xintiandi, que es la que se desarrolla en el ámbito urbano en el que les he comentado anteriormente, donde yo residía, este lugar habitado por 70.000 habitantes, que debido a la presencia del sitio fundacional del Partido Comunista de China, que se fundó precisamente además en una casa, en una vivienda, detrás de esta puerta, motivó el desarrollo de todo el área
para su conservación patrimonial, atendiendo solamente a una conservación epidérmica, ¿no? En esto intervinieron muchos de mis compañeros allí en la Universidad Tongji. Siempre lo académico es una manera de legitimar este tipo de intervenciones. Tongji hizo un trabajo técnico realmente encomiable en cuanto al análisis de las fachadas, análisis tipológico de estas viviendas, que terminaron sencillamente siendo vaciadas y reconstruidas para nuevas funciones que no tienen nada que ver con lo residencial. Aquí lo que encontramos son las tiendas más caras de Shanghái, los restaurantes más caros de Shanghái, el lugar donde la gente va a ser vista y a mirar a los demás, ¿no? Un modelo que sí ha sido replicado hasta la extenuación, donde estamos viendo también que existe una intervención de dos compañías bastante famosas, bastante conocidas, Skidmore, Owings & Merrill, que es el gran estudio corporate de Estados Unidos, y Ben Woods, un arquitecto que se formó con Ben Thompson, que fue el gran personaje de la rehabilitación del patrimonio en los años 60 y 70 en Estados Unidos, Girardelli Square, las intervenciones en Baltimore, etcétera. Su pupilo, que ha terminado haciendo su carrera en Shanghái y en el resto de China en base a intervenciones de este tipo. No deja de ser una cierta operación, yo la comparo con el sarcasmo, ¿no? Entendido en su sentido literal como lo definían los romanos, ¿no? La operación que hacía el cazador cuando mataba a la presa, le quitaba la piel y se vestía e imitaba los movimientos de algo que ya había desaparecido, pero que cobraba una vida completamente diferente. Esto es Xintiandi. Hoy día también una paradoja, ¿no? Que en el propio Xintiandi se incorpora en la puerta con este lugar fundacional del Partido Comunista, un museo que es el Museo Wulixiang. Es un museo que literalmente en shanghainés significa el museo de mi casa, donde se muestra la forma de habitar en este lugar antes de que se convirtiera en un lugar comercial, pero que no deja de ser también una interpretación enormemente interesada. ¿Por qué? Porque en el interior de este museo lo que se muestra es cómo vivía la gente en este sitio en los años 30. En ese Shanghái dorado, en ese Shanghái semicolonial, donde la gente prosperaba, donde existe pues esta memoria histórica que la vinculaba a ciudades como París, Nueva York, Londres, Bombay, un lugar enormemente rico, donde se muestra la forma de vida de una familia china que, bueno, no deja de ser una operación nostálgica y de recuperación o de selección muy selectiva, o de identificación muy selectiva de un modo de habitar que no se corresponde con el que existía, por supuesto, antes de la salida de la población en estos lugares. Y por último, un modelo que está resultando el más exitoso, que es el de la vinculación con las industrias culturales y con las industrias creativas, que es el llamado modelo Tianzifang. Cuando van ustedes a Shanghái, lo que recibirán siempre como recomendación como turistas es visitar o bien Xintiandi, que es este sitio que hemos visto vinculado a la memoria del Partido Comunista, o este de Tianzifang. ¿Por qué se menciona tanto Tianzifang? Porque es uno de los raros casos en los cuales se produjo un cambio muy radical en cuanto a la economía del propio lugar. Esto era un barrio popular sin ningún tipo de atributos reseñables, era un lilong, unos shikumen realmente anónimos, pero donde a partir de los años 90 una serie de artistas locales empezaron a abrir sus propios estudios de pintura y donde empezó a crearse como esta comunidad, en principio, de manera bastante espontánea, luego, por supuesto, supervisada por el gobierno del distrito, pero que cuando llegó el momento de demolerse, porque fue un solar que fue vendido a un promotor local, se produjo un movimiento de resistencia vecinal para reivindicar el papel que podía tener el arte, que podía tener la cultura, para realmente seguir construyendo la identidad de un Shanghái en el cual estaba cambiando completamente el paradigma de lo industrial a la nueva economía de los servicios, a la nueva economía de la cultura. Tianzifang hoy día sigue siendo un modelo que se plantea como exitoso. Se calcula que aproximadamente el 50% de la población que vivía originalmente en el sitio sigue residiendo. Es un sitio donde cuando se visita, pues sí, es un lugar enormemente turístico, enormemente masificado en lo comercial, pero donde, más allá de este espacio público, cuando se accede a lo doméstico, se sigue viendo esta continuidad de las formas de vida. Formas de vida que, como digo,
a largo plazo están llamadas a desaparecer, pero que no hablan de este cambio traumático, de este llanto, de estas lágrimas que surgían de quien se veía privado de este lugar donde había residido durante toda su vida. Se trata de un modelo que, viniendo de Shanghái, de este cambio de siglo, viene siendo exportado también de manera reciente a una ciudad como Beijing. En Beijing se vincula a otra iniciativa que es propia de la UNESCO, que es la de las ciudades creativas, una red de ciudades creativas a la que Beijing se adhirió en el año 2010 como ciudad creativa del diseño, y donde existe un evento que es la Beijing Design Week, la Semana de Diseño de Beijing, donde cada año se elige un área urbana en el centro histórico de la ciudad para intervenir mediante acciones que son muy tanto arquitectónicas como artísticas, en las que se intenta mantener la misma idea, el mismo espíritu de Tianxifang, es decir, operar en colaboración con la comunidad local, introducir el arte como manera de reactivar estos espacios obsoletos y que están dando hoy día pues, a manifestaciones de arquitectura contemporánea que yo pienso que tienen realmente un interés, ¿no?, en cuanto a su capacidad de continuar maneras de construir que son también arraigadas en lo local. El caso de Zhang Ke es del estudio de Standard Architecture radicado en Beijing, es tal vez el más relevante, un arquitecto relativamente joven que bueno, a la hora de intervenir, por ejemplo, en Dashilar, que fue uno de los lugares elegidos por la Beijing Design Week, mantuvo tanto el carácter doméstico, gracias también a la intervención del gobierno, por supuesto, pero se mantuvo este carácter doméstico, también con la incorporación de un pequeño equipamiento local, como es una pequeña biblioteca para los niños del barrio, y hablo de una continuidad en los modos de ocupar el lugar, puesto que el punto de partida de la propuesta de Zhang Ke era este modelo, el del Sige Yuan, donde a partir del acceso principal del patio y de la distribución a la principal y a las laterales, veíamos cómo pues, se había producido a lo largo de décadas esta ocupación progresiva de estos espacios comunes, ¿no?, de los pequeños aseos, las pequeñas cocinas, los lugares donde la casa se extendía, y que a la hora de plantear su intervención, Zhang Ke en cierta manera consolida, en cierta manera da una legitimidad y una legibilidad, y que mantiene y conserva en su diseño contemporáneo. Otras intervenciones, también por arquitectos de renombre, como locales, como el caso de Ma Yanzong, con esta intervención que es un poco más dudosa, diría yo, en cuanto a su capacidad de diálogo, que es el Hutong Bubble, donde ven ustedes que la incorporación de nuevas funciones pues, se realiza ocupando el espacio de la cubierta. No deja de ser una cierta actuación o intervención coherente con esta idea casi del chabolismo que ha existido históricamente en la ciudad de Beijing, con la construcción de estas estructuras temporales en espacios comunes, pero que forma parte de estas estrategias, como digo, de intervención que están llamadas a poco regenerar este tipo de entornos. Lo que se está viendo es que el modelo que se planteaba inicialmente tan generoso y tan abierto, últimamente, en las últimas ediciones de la Beijing Design Week, ya está más vinculado al desarrollo inmobiliario. Lo que se está viendo es que esta experiencia termina estando enormemente condicionada por la rentabilidad de estos lugares centrales en los cuales el gobierno básicamente se ve obligado, según dicen, a terminar sustituyendo a la población de manera íntegra. ¿Qué es lo que se produce? Pues este proceso de transferencia hacia estos barrios. Claro, esta es la última imagen que traigo. Desde nuestro punto de vista, nos parece también este hábitat como un hábitat enormemente aberrante, ¿no? El cambio de esta pequeña escala de la ciudad tradicional a esta escala masiva de la periferia urbana de las grandes ciudades chinas habla de una idea de desarraigo. Pero yo sostengo también que, entendiendo que la idea del ya, de esta consideración móvil del hogar, de algo fijo que se mantiene y de algo que siempre está cambiando, de esta idea también de que la casa no está en el lugar donde se habita, sino que está en la propia familia, hay también un lugar para que en el futuro
veamos de qué manera estas comunidades se vuelven a construir en estos lugares. Inicialmente, como en todos los comienzos, el habitar es más difícil. La manera de apropiarse no está clara cómo se va a producir. Pero yo pienso que merece la pena considerar también cuál será el carácter cultural que en el futuro tendrán estas grandes periferias. Ha ocurrido también, cuando nosotros estudiamos hoy día a nivel patrimonial, desde Docomomo, por ejemplo, las viviendas de construcción masiva de los años 60 y de los años 70. Se trata de un habitar que forma parte de la realidad, del día a día de estos habitantes de la ciudad, se vincula innegablemente a su experiencia y que habrá que evaluar dentro de unos años. Con esto acabo mi presentación y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario o aclaración que necesiten. Muchas gracias.